Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Buena Medicina. El día de hoy, descubriendo el plan de redención en una historia cortita, sencilla y que siempre que nos la cuentan como una gran historia. Esta historia la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, y es conocida como la historia del príncipe Mefiboset. Este joven era hijo de Jonathan. Recordemos que Jonathan era el hijo de Saúl y también amigo de David. Cuando el rey Saúl y Jonathan mueren en la batalla del monte Gilboa, la niñera de Mefiboset sale corriendo con Mefiboset, que en ese entonces tenía 5 años, para esconderlo y que no lo maten, para salvarle la vida al príncipe. Pero, en la precipitación de la huida, la niñera se tropezó y, debido a esta caída, Mefiboset queda lisiado de ambos pies. Ahora el príncipe es lisiado de ambas piernas. Muchos años más tarde, siendo David rey de todo Israel, se recuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonathan. Y queriendo cumplir este pacto, David comienza a investigar si aún queda con vida algún descendiente de la familia del rey Saúl. Durante esta investigación, el rey David descubre que Jonathan había tenido un hijo. Su amigo había tenido un hijo, y ese joven se llamaba Mefiboset. Qué emoción descubrir que tu mejor amigo tuvo un hijo, ¿no? Esos nenes, los hijos de tus mejores amigos, llegan a ser como parte de la familia. Y el hijo de Jonathan, en esta investigación, David descubre que vive en Lodebar, en casa de Maquir. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Mefiboset? Recordemos que antes a los nenes no les ponían nombres porque sonaba bonito, ni porque el nombre les gustaba. Al contrario, se le ponía a los hijos un nombre que los describa, que nos diga quién es la persona, cuál es su carácter. Entonces, cualquier persona que escuchaba un nombre antes de pensar, oh, tiene una muy buena fonética, o es el nombre de tal personaje, lo que escuchaban era el significado. Lo primero que una persona pensaba al escuchar cualquier nombre en el pueblo de Dios era el significado. Pues Mefiboset, el nombre de el hijo de Jonathan, significa vergüenza. El que esparce vergüenza, el que trae vergüenza. Así que David manda traer al que esparce vergüenza de tierra de Lodebar, que ahí es donde está viviendo el príncipe Mefiboset. Y Lodebar, este lugar significa lugar desolado, lugar árido o tierra estéril. Así que imagínense, pongan el contexto. El que trae vergüenza es sacado del lugar estéril, de la desolación, y traído por David al palacio real, a gozar de todos los privilegios de un príncipe, de un hijo de David. ¿Saben por qué el rey David está actuando así? Por el pacto entre ambos, como consecuencia del pacto entre ambos. David actúa de esta manera con Mefiboset por amor a su amigo Jonathan, que había muerto. David no necesitaba hacer esto. Este acto de parte de David no es un acto lucrativo, no le convenía, pero el pacto era necesario cumplirlo. Ya Jonathan había muerto, así que el pacto estaba listo para cumplirlo. Si llevamos esta historia al plano espiritual, porque recuerden que todas estas historias, todas las historias que podemos encontrar en la Biblia, no se escribieron ni para entretenernos, ni para que conociéramos datos, historia, se escribieron para que entendiésemos el plan de redención, para que captásemos el costo de nuestra salvación, para que reconociéramos nuestra verdadera condición y el amor de Dios a través de Cristo hacia nosotros. Nosotros somos Mefiboset. Y lo único que vamos haciendo por esta vida es dar vergüenza. Somos la vergüenza de Cristo, porque Jonathan fue quien le puso el nombre a su hijo, el que trae vergüenza. Así que, en el plan de redención, somos la vergüenza de Cristo. Y para el colmo, vivimos en tierra desolada. No solo damos vergüenza, vivimos en una condición deplorable.
Pero gracias al pacto que hubo entre el Padre y su Hijo, a ese pacto que fue formulado entre ambos según Zacarías 6:13, aún antes de que nosotros naciéramos, nosotros que damos vergüenza, somos sacados de la tierra desolada, del lugar estéril, y somos traídos ante la presencia de Dios. Llegamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. El que esparcía vergüenza se podría haber negado a ir ante el rey David. ¿Por qué? ¡Qué vergüenza ir a dar vergüenzas ante el rey! Pero si Mefiboset aceptaba, iba a ser restaurado su valor, le iba a ser devuelta su dignidad. Y saben, Mefiboset aceptó el llamado del rey David y comió todos los días de su vida a la mesa del rey. Más tarde, cuando David, en obediencia a la orden divina, entrega a 7 descendientes de Saúl para que los gabaonitas los maten, Mefiboset se salvó, no fue entregado. Y esto no fue por las buenas obras de Mefiboset, ni por los méritos de Mefiboset, ni por lo que él podía aportar, ni porque fuera necesario o esencial. Simplemente fue por el pacto entre ambos, porque David tuvo misericordia de quien él quiso tener misericordia. Esta historia es una representación en nuestro lenguaje humano de lo que fue el plan de la redención, de lo que fue el consejo de paz entre Dios y Cristo, ese plan de redención que se instituyó aún antes de la creación de nuestro mundo. Y fíjense cómo nos lo cuenta la inspiración. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y duda, y resplandecía de amor y benevolencia inefables. Dijo entonces a los ángeles, Cristo, que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y cargar él mismo con la sentencia de muerte, a fin de que, por medio de su intervención, pudiesen los hombres encontrar perdón, para que por los méritos de la sangre y la obediencia de él a la ley de Dios, ellos obtuviesen favor del Padre y volviesen al hermoso huerto para comer del fruto del árbol de la vida. No por las buenas obras del hombre, no por los méritos del hombre, por el plan de redención entre ambos, por ese pacto entre el Padre y el Hijo, donde se comprometen a salvar a la raza caída. Y mis amados, hoy mismo, nosotros, que damos vergüenza, podemos ser rescatados de la sentencia de muerte y llegar a ser herederos del Rey, heredar las riquezas de Dios, desde la vida inmortal hasta todas las riquezas del universo, ser coherederos con el príncipe Emanuel. Y no es por nuestras buenas obras, al contrario, es por el pacto de paz realizado entre ambos. Y una vez que somos herederos de Dios, llegamos a ser coherederos con Cristo. A pesar de que lo que hacemos es esparcir vergüenzas del mismo modo que Mefiboset, no se avergüenza a Cristo de llamarnos hermanos. Porque el que santifica, que es Cristo, el Espíritu vivificante, y los que son santificados, nosotros, Mefiboset, de uno son todos, es a saber, del Padre. Y por eso no se avergüenza Cristo de llamarnos hermanos. El Padre y el Hijo, ambos, han jurado cumplir con las condiciones del pacto eterno. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo.
con manos estrechadas habían ingresado en solemne pacto de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta llegara a ser vencida por los engaños de Satán. El Padre y su Hijo, aún antes de la fundación del mundo. Y por el cumplimiento de este pacto, de este juramento que hubo entre ambos, entre el Padre y el Hijo, y que se cumple en la muerte del Hijo de Dios, somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Somos dignos de llamar a Dios Abba Padre, porque el Espíritu Santo de su Hijo está en nosotros. Hoy, tú y yo, gracias a este pacto de paz que hubo entre ambos, tenemos el mismo llamado que tuvo Mefiboset. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, de tal manera que el que nos santifica, el Espíritu vivificante, el segundo Adán, no se avergüence de llamarnos hermanos. ¿No aceptarán el llamado?